Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para comentaros algunos de los mejores lotes que aparecen en la próxima subasta Platinum de Heritage Auctions. Es una subasta que va a acontecer el día 13 de enero del año 2025, es decir, el próximo lunes, si veis el vídeo, el momento de publicarse. Esta subasta no acontece en Dallas, que es donde está la sede de Heritage, sino acontece en Nueva York, dentro de esta convención de Nueva York. Es un evento muy grande, una semana entera de numismática, donde hay un evento como tal, donde hay reuniones importantes y donde cada día de la semana hay subastas por parte de algunas de las mejores firmas del mundo. Entre ellas, Heritage organiza la subasta, como digo, el lunes 13. Y es una subasta Platinum, es decir, de piezas selectas y una subasta de moneda del mundo. Incluye moneda antigua, incluye moneda de muchos países del mundo. Que luego Heritage hace otro tipo de subastas que son más dedicadas a la moneda estadounidense y a otro tipo de objetos. Pero en este caso es moneda antigua y moneda del mundo. Son 731 lotes, como digo, son lotes selectos, en muchos casos de muy alta calidad y en muchos casos también conjugando la calidad y la rareza. Si de estos 731 que ya son seleccionados por Heritage, nada menos, yo selecciono 15, pues vais a imaginar que no son piezas precisamente baratas. Son piezas que están fuera del bolsillo de la mayoría de nosotros, desde luego del mío. Pero esto no indica que no podamos estudiarlas. De hecho, yo he disfrutado mucho viendo las subastas, seleccionando los lotes que más me llaman la atención, y esos son los que he seleccionado, los que me han llamado más. No tienen por qué ser los más caros, solamente algunos que bueno, pues me han parecido curiosos por un motivo o por otro. Yo os invito a vosotros también a echar un vistazo por vuestra cuenta y a hacer vuestra propia selección y también vuestro propio estudio, ¿no?, de esta subasta. Vamos allá con el mío, a ver qué os parece lo que he seleccionado. Y vamos a empezar por esta maravilla. Esto es una estátera de Panticapaeum. Es una auténtica belleza. En mi opinión, es una de las monedas más bellas de toda la edad antigua, de todo el mundo griego. Está acuñada en el siglo IV a.C., hablamos entre el 340 y el 320 a.C., en esta ciudad de Panticapaeum, que actualmente es la ciudad de Kerch. Una ciudad pues, que está tristemente en el telediario cada poco tiempo, ¿verdad? Ya sabéis que Kerch está en la península de Crimea, hoy en día es bueno, pues uno de los puntos más calientes de esta guerra que, bueno, pues que está desangrando Ucrania y Rusia, ¿no? En cualquier caso, esto obviamente ocurre en guerras en lugares que son puntos estratégicos y también eran buenos lugares para el comercio en su momento, y por eso esta ciudad de Panticapaeum era una ciudad muy rica, como podéis ver. También se muestra esa riqueza en la numismática porque son monedas grandes. Es una estátera de 9,1 gramos. Es más grande de lo que solían ser las estáteras de otras ciudades griegas. Y en cuanto a la belleza artística, pues qué decir, es que nada más verla. Fijaros ese sátiro, ¿no? Puede ser una representación de Pan en el anverso, ¿no? Pues me parece una auténtica belleza. Fijaros el detalle que tiene, ¿no? Y además la expresión facial, me parece realmente precioso. Y en el reverso lo que encontramos es un grifo que tiene en la boca una lanza. La verdad es que he estado buscando por qué, pero no sé muy bien por qué aparece ahí esa lanza. Si a lo mejor alguien lo sabe, que lo indique en los comentarios. Y el grifo está pasando sobre una espiga. Es interesante, ¿no?, cómo hoy en día todo el mundo relaciona Ucrania con la producción de trigo. De hecho, hay muchos países del mundo que dependen del trigo ucraniano. Bueno, pues ya en su momento era un lugar muy rico para el cereal, como podéis ver, y como, bueno, pues como era base de la economía de la zona, pues por eso la espiga de cereal está en la moneda. A mí me parece, como digo, una moneda realmente preciosa, también es una pieza rara, muy buscada por los coleccionistas. Y vamos ya con la República Romana para encontrarnos este maravilloso aureo que representa a Marco Antonio y a Octavia. Octavia, que era mujer de Marco Antonio y que era la hermana de Octavio Augusto. Bueno, esto nos lleva al año 42 a.C., donde ocurrió pues, la famosa batalla de Filipos. Esta batalla de Filipos pues, se enfrentó a las fuerzas
de estos dos triunviros, Marco Antonio y Octavio Augusto, contra Casio y Bruto, un poco los seguidores de Julio César contra los asesinos de Julio César. Y como todo el mundo sabe, pues Marco Antonio y Octavio Augusto derrotaron a Bruto y a Casio. Bueno, después de esta derrota se reforzó este triunvirato y se llegó al pacto de Brundisium. Brundisium es la actual ciudad italiana de Brindisi. Bueno, esto ocurrió, como digo, en el año 42 a.C. Este pacto de Brindisi, o pacto de Brundisium, lo que hizo fue forjar esta alianza entre Marco Antonio, Augusto y también Lépido. Y como forma de, digamos, encarnar esta alianza, lo que se hacía en la época era muchas veces contraer matrimonio, y lo que hizo fue Marco Antonio contraer matrimonio con Octavia, que era viuda y que era la hermana de Octavio Augusto. Así que bueno, pues luego, posteriormente, se cree que en el año 38 a.C. aproximadamente, pues se acuñó esta moneda en una ceca militar, una ceca móvil, que estaría probablemente en Atenas, ¿no?, en Grecia. Es interesante que aquí parece como que habla de los dos personajes, como de Marco Antonio y de Octavia, como que fuesen dos personajes importantes, y desde luego lo eran, pero fundamentalmente lo que nos está hablando es de Marco Antonio. O sea, de Marco Antonio como triunviro, Marco Antonio como una persona poderosa. Porque si nos fijamos en las leyendas, todas las leyendas hacen referencia a Marco Antonio, no se cita siquiera a Octavia, simplemente se la representa. Así que esto más bien, más que una representación de Octavia como mujer, como alguien a la que se le quiere dar protagonismo como tal, era más bien mostrar el pacto que había entre Marco Antonio y Augusto. Bueno, pues una moneda, digamos, muy rara, y que además está enlazando a personajes importantísimos en la historia de Roma y que todo el mundo conoce y que son, digamos, parte del conocimiento popular, así que es una moneda tremendísimamente demandada. Otra de Marco Antonio con otra mujer, pero en este caso ya no era Octavia, ya es Cleopatra. Esta era la pareja del milenio, se podría decir. Bueno, creo que todo el mundo sabe que Marco Antonio y Cleopatra fueron amantes, y bueno, también se sabe que acuñaron moneda, y en este caso acuñaron moneda para financiar, o para conmemorar, mejor dicho, la guerra en Armenia. Y es que Armenia había sido un hueso duro de roer para Roma en el siglo I a.C. Ya hablamos de ello hace poco en el blog numismático, dediqué un artículo, dediqué un podcast. Hablaba de que en el año 53 a.C. Craso tuvo un desastre en Armenia, se estrelló ahí la famosa Legión Perdida, ¿no?, de Craso, acabó, se cree que por China y demás, una historia muy interesante. Luego volvió Marco Antonio a intentarlo en el año 36 a.C. y también le fue mal, y esto fue algo muy doloroso para Marco Antonio porque, a ver, los triunviros, o sea, digamos que eran... digamos, había pacto entre ellos, pero no dejaba de haber rivalidad, competitividad entre ellos. Y claro, entre Marco Antonio y Augusto seguía habiendo rivalidad, a pesar de ese matrimonio con Octavia, del que hablaba antes y demás. Entonces, en el 36 a.C., el que le hubiesen dado detrás de las orejas a Marco Antonio en Armenia, pues eso no vino nada bien para su imagen pública en Roma. Así que lo volvió a intentar en el año 34 a.C., pero en este caso con la ayuda del tesoro de Egipto. Y resulta que ahí ya sí que fue más, bueno, o al menos relativamente triunfante, aunque después el asunto armenio lo acabó arreglando Augusto, pues, pero ya de manera política, más que de manera militar. Bien, para conmemorar esta victoria en Armenia del año 34 a.C., donde digamos que Marco Antonio quería resarcirse y donde quería mostrar que él había sido victorioso para su propia imagen, pues acuñó estas monedas. Esto es un denario que se acuñaría entre el 34 y el 32 a.C., y como veis aparece Marco Antonio y aparece Cleopatra. En este caso, fijaros que la iconografía, o mejor dicho que la iconografía, el arte de la moneda es muy diferente al anterior, a este arte con Marco Antonio y Octavia. Fijaros que esto es arte realista. Sin embargo, aquí no. Si nos fijamos en el retrato de Cleopatra, vemos cómo los rasgos de Marco Antonio se han trasladado a Cleopatra. Esa nariz que tiene Marco Antonio es la misma nariz que tiene Cleopatra, ese pómulo
esa mandíbula saliente, ¿no? Pues también aparecen esos rasgos en Cleopatra. ¿Por qué? ¿Porque Cleopatra era así de fea? No. Esto es así porque según bueno, pues la forma de representar el poder en Egipto, el arte egipto, lo que hacían era trasladar los rasgos del hombre a la mujer para representar que la mujer también era poderosa. Digamos que esta moneda, a pesar de ser un denario que estaba acuñado en Alejandría, a pesar de representar a Marco Antonio, que era un triunviro, está siguiendo los principios artísticos de Egipto, digamos. Bueno, como digo, una moneda muy rara, además está en una conservación extraordinaria y bueno, esto es algo queridísimo, ¿no? O sea, ¿quién no ha oído hablar de Marco Antonio y Cleopatra? Además de que las representaciones numismáticas de Cleopatra son muy escasas todas ellas. Si seguimos, aquí tenemos un áureo donde se representa a Calígula y en el reverso a Augusto, a Divus Augusto, lo cual nos está indicando que ya es un Augusto divinizado, ya es un Augusto que había fallecido. De hecho, esta moneda se acuñó en época de Calígula. Es una moneda muy rara y, hombre, muy buscada porque aparecen dos personajes importantísimos, como era Calígula, por todos conocido, y Augusto, también por todos conocido. Bisabuelo era Augusto de Calígula. Entonces, esta misma pieza existe en denario. Y de hecho es un denario muy buscado por los coleccionistas de denarios, porque siempre a todo el mundo le falta Calígula. Calígula es de los emperadores difíciles de tener en denarios. Pues si es difícil en denarios, no os digo nada en áureos. Rarísimo y además muy querido, porque como te digo, todo el mundo conoce a Calígula. A ver, ¿por qué se acuñó esta moneda? Pues ni más ni menos que porque Calígula quería vincularse a Augusto, que era su bisabuelo. Porque, a ver, Calígula era hijo de Agripina y Germánico era su padre y Agripina era su madre. Y Agripina era hija de Julia y Julia era hija de Augusto. Así que, digamos que por parte de madre, Augusto era el bisabuelo de Calígula. Claro, él quería vincularse con Augusto porque todavía la gente tenía muy buen recuerdo de Augusto y sin embargo no tenían tan buen recuerdo o no les gustaba tanto Calígula. Calígula fue emperador solo con 25 años, sin ningún tipo de experiencia, ni de gobierno civil, ni militar, ni nada por el estilo. Entonces, claro, pues enseguida se puso mucha gente en su contra y él, bueno, pues intentó vincularse con Augusto diciendo, oye, fijaros que de quién vengo yo, que yo no vengo de cualquiera, ¿no? Pues mi padre es germánico, mi abuelo es Agripa, pues mi bisabuelo es Augusto, nada menos. Bueno, de poco le valió porque la Guardia Pretoriana pues le acabó asesinando a Calígula. Como digo, una pieza maravillosa, además en una calidad tremenda. Esto es MS Estrella. O sea, además 5555, o sea, la mejor calidad que se le puede dar a una moneda antigua la tiene este ejemplar. Así que además de la rareza, pongámosle una conservación realmente estratosférica. Y ya para acabar con la moneda antigua, aquí tenemos otro áureo de los que no necesitan presentación. Fijaros qué pedazo de áureo de Adriano con Hispania. Yo creo que si hacemos una encuesta en España preguntando ¿qué moneda antigua te gustaría tener? Pues tendríamos, no sé, más de un 50% de la gente diría este áureo. El retrato de Adriano es magnífico, como en todas sus monedas. Son monedas con un retrato naturalista muy trabajado y con esa barba populosa y demás. Y luego la alegoría de Hispania en el reverso, como sabéis, con la rama de olivo, con los Pirineos en las espaldas y con el conejito en los pies. Bueno, una moneda tremenda, además en una conservación bárbara. O sea, esto es un AU estrella y además 5555. O sea que prácticamente no se le puede pedir más. Una pieza, como digo, bárbara, que además inspiró las primeras pesetas, como todo el mundo sabe. No me quiero centrar en el tema de los viajes de Adriano y demás, porque sería un poquito largo y yo creo que son historias más o menos conocidas que ya han aparecido en el blog numismático más veces. Simplemente decir que esto es una auténtica belleza de moneda. Bueno, 5 monedas antiguas que he tratado. Vamos ahora con 5 monedas españolas. Y para ello voy a empezar por esta pieza de México. Es un 3 reales de Juana y Carlos, acuñados
por el ensayador R, que no es ni más ni menos que Rincón. Es una moneda de por sí muy rara, porque son los únicos 3 reales jamás acuñados en toda la historia de Castilla o de España. Yo digo que son como una especie de pruebas que se hicieron en México. O sea, al final esta primera Casa de Moneda de México estaba un poco ensayando. E igual que ensayó con los 8 reales, pues también ensayó con los 3 reales. Sin embargo, este módulo pues no se acuñó más que durante unos poquitos años, así como digo al principio, cuando nada más abrir la Casa de Moneda de México. ¿Por qué? Pues porque era un módulo muy poco cómodo. Al final, el 3 reales es muy parecido al 4 reales y pues la gente lo debía confundir, ¿no? Porque ya estaba el 2 reales, estaba el 4, pues que meter un módulo en el medio, como 3 reales, no debía ser demasiado útil. Pero fijaros que es explícito que son 3 reales porque entre las columnas de Hércules ahí tenéis 3 puntitos, ¿no? Bueno, pues eso indica que esta moneda es de 3 reales. También os podéis fijar que tiene unas corrosiones importantes, bueno, estas son corrosiones marinas, y es que esta moneda, este ejemplar en concreto, proviene del Golden Fleece, ¿no? de la flota del oro que se ha venido a llamar. Esto es un pecio que se hundió, se cree que en torno a 1550, y de ese pecio se han obtenido bastantes barras de oro y bastantes barras de plata. Estas barras tumbagas, ¿no? Pues de las que ya he hablado en el blog numismático, muchas de ellas provienen de ese pecio y de hecho, como vino bastantes tumbagas, o venían bastantes tumbagas de lo que era Nueva España a España, pues por eso se le ha llamado en época reciente, vamos, en el siglo XX, se le ha llamado The Golden Fleece. Apareció también en esa misma flota, ya de manera bastante más reciente, 3 ejemplares de 8 reales de Rincón. Estos 8 reales de México, los primeros 8 reales jamás acuñados, los primeros dólares mexicanos o dólares americanos, como dicen los estadounidenses. Bueno, pues esos 3 ejemplares también aparecieron en ese mismo pecio. Y este ejemplar de 3 reales también apareció en ese mismo pecio. Así que, como veis, esta moneda no solamente es muy trascendente para los numismáticos, digamos los aficionados a la numismática, sino también para los aficionados a la arqueología submarina, para todos aquellos coleccionistas de pecios, ¿no? Porque esto es un pecio muy, muy, muy relevante. Otra moneda que, vamos, esta es probablemente la que más me ha sorprendido de toda la subasta, porque tiene una variante que yo no la conocía. Ya de por sí es una moneda rarísima, son 4 reales de México del año 1733. Ya sabéis que el columnario se introdujo en 1732 en México y todo lo que sea columnarios de 1732 y 1733 son muy raros. Esto vale para cualquier módulo, pero siempre el 4 reales es más raro que el 8 reales y aquí no es ninguna excepción. O sea, esto es una moneda muy rara ya solamente con ver la fecha. Pero es que además, en esta fecha, si miramos los catálogos, vamos a encontrar 4 variantes. Porque tenemos 1733 o puede ser 1733 sobre 2. O sea, puede estar en el anverso el cuño, puede estar reutilizado o no. Y luego en el reverso podemos encontrarnos un solo ensayador, que sería F o MF, 2 ensayadores. Porque según la legislación de la época tenían que haber 2 ensayadores en cada moneda, lo que pasa es que bueno, pues se tardó unos años en adoptar esta legislación y todavía a veces que se hacían con un solo ensayador. Entonces ahí tendríamos las 4 variantes, como digo. F o MF por un lado y luego 1733 o 1733 sobre 2 por otro lado. Pero es que, además, este ejemplar tiene una variante de la que yo no había oído hablar, porque mirad que es 1733, no tiene sobrefecha, y luego MF. Pero a la izquierda de la fecha tenemos MX, que es la marca de ceca de México. Bien, pues esto es un MX sobre XM. Es decir, el abridor del cuño se equivocó y en vez de poner la marca de ceca como MX, la puso como XM y luego rectificaron el cuño. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos una variante muy curiosa porque esto es una rectificación de ceca sobre la misma ceca de la que yo no había oído hablar y
bueno, en el Calicó no aparece, yo no sé si aparece en otro tipo de catálogos. Además de esta rareza, que es rara por todas partes por donde la queramos mirar, es que esta moneda está en calidad MS63. Y además es proof-like, o sea, no es una moneda proof, pero parece proof. O sea, es que ya una cosa magnífica y maravillosa. O sea, yo me he quedado alucinado de la propia existencia de este ejemplar. Que bueno, como digo, la moneda que más me ha sorprendido de toda la subasta. Otra pieza de las que dejan la boca abierta a cualquiera. Se trata de un columnario de Santa Fe de Nuevo Reino. Ya sabéis que columnarios se acuñaron en México, en Guatemala, en Lima, en Potosí, en Santiago muy pocos y en Santa Fe de Nuevo Reino se acuñaron poquísimos y además solamente se hicieron en 4 fechas. En el año 1759, en 1760, 1762 y 1770. Estos ejemplares no se conocían hasta el año 2006, cuando apareció un tesoro en Bogotá. Tesoro que yo, bueno, pude ver la localización donde apareció el tesoro, que estaba al lado de la Casa de la Moneda. O sea, al lado es a media cuadra, a 50 metros. Ahí había una pequeña iglesia, que era Nuestra Señora del Pilar, y bajo la piedra fundacional se, bueno, pues colocaron unas cuantas monedas. Al parecer hubo 17 ejemplares, y estas monedas aparecieron en el año 2006 y luego ya se dispersaron. Así que son monedas que no circularon, por eso aparecen en una calidad tan alta. Pero es que este ejemplar está en MS64 Plus, o sea, es mejor que un MS64. Esto ya es alto dentro de lo alto, o sea, en cualquier ceca encontrarnos un columnario en esta calidad sería algo impresionante, pues no os digo nada si encima es de Santa Fe de Nuevo Reino. Bueno, un monedón que es apto solamente para los coleccionistas de columnarios más apasionados y con mayor poder adquisitivo, por supuesto. Y si llevamos para la península, nos encontramos este 8 escudos acuñado en Sevilla en 1699. Es un 8 escudos acuñado a rodillo. Ya fue en el año 1699 cuando se empezó a acuñar a rodillo en Sevilla y se dejó atrás la acuñación de 8 escudos a martillo, que es como se venían haciendo pues, tradicionalmente. Estos 8 escudos son los de tipo cruz y a día de hoy son demandadísimos. Son demandadísimos en Estados Unidos. Yo no sé muy bien por qué. Antes se demandaban más las monedas tipo busto, ahora se parece que se demandan más las monedas tipo cruz. Supongo yo que sea porque le recuerda a la moneda mexicana, pero no se me ocurre otro motivo. A ver, la verdad es que son piezas raras y son piezas muy atractivas. Además, estas, como digo, son las primeras acuñadas en Sevilla a rodillo ese año, de 1699. Existen dos variantes que dependen de cómo se escribe la palabra gratia. Fijaros que indica en el anverso de la moneda así, Carolus II Dei Grat, acabado en T. Bueno, hay otra variante que acaba en C, sería Carolus II Dei Grac, acabado en C. O sea, que son las dos variantes que tiene esta moneda. Y luego también de Carlos II existen otros ejemplares del año 1700. Luego ya, por supuesto, pasan a estar a nombre de Felipe V. Monedas raras, monedas muy buscadas actualmente. Y luego, en esta subasta aparecen bastantes monedas del año 1869. Están los 20 céntimos, los 50 céntimos, la peseta, tanto la peseta de España como la gobierno provisional, las 2 pesetas y las 5 pesetas, todas ellas en una calidad asombrosa. Y aquí vienes a decir, pero Adolfo, entonces resulta que están todas y justamente nos traes la más común de todas, que es la que pone gobierno provisional, la peseta de gobierno provisional, que ya sabéis que es la única peseta donde aparece el conejito, porque luego ya cuando pone España se elimina el conejito a los pies de la matrona, ¿no?, de Hispania. Por cierto, esta Hispania que está basada en aquel aureo de Adriano o denario de Adriano que habíamos visto antes, porque esa moneda está tanto en aureo como en denario. Bien, sí, he seleccionado la que en principio es más común, pero es que yo como esta no la había visto en mi vida. Esta moneda está graduada por NGC como Prof 65
Cameo. Eso yo no lo había visto en mi vida. O sea, esta moneda parece tener una acuñación prof. A lo mejor no se ve del todo bien aquí la imagen. Podéis entrar en la web de Heritage, vais a poder ver otras imágenes, vais a poder ver vídeos, la vais a poder apreciar correctamente. Y a mí me resulta muy sorprendente y llamativo que haya pesetas con acuñación prof y además cameo. Cameo indican que hay mucho contraste entre el fondo espejo y el relieve mate. Bueno, es un monedón en esta conservación. Me imagino que el precio se dispare, se vaya de madre. O sea, esta moneda vale muchísimo más que una pieza sin circular. Y bueno, además tiene un muy buen pedigrí porque perteneció a la colección Eternal Collection. Saqué un vídeo con algunos ejemplares de la Eternal Collection el pasado mes de diciembre. Así que bueno, como veis, muchas piezas del año 1869, incluyendo el duro, pero bueno, yo me he fijado en la que a priori es la más común, pero que en esta conservación de común no tiene nada. Y bueno, hice ya 5 monedas antiguas, 5 monedas españolas, vamos con 5 monedas internacionales que también me han parecido tremendas. Y voy a comenzar con una moneda rarísima, tan rara que es única, con una historia muy bien descrita y que probablemente acabe siendo la moneda más cara de toda esta subasta Platinum de Heritage. Se trata de un pond del año 1899. Concretamente, se acuñó el día 2 de noviembre de 1899 a las 10:30 de la mañana en la ciudad de Pretoria, la capital de la República de Sudáfrica. A ver, pocas monedas del mundo podemos saber con exactitud qué día y a qué hora se acuñó. Fijaros que aparece Paul Kruger. Paul Kruger es muy conocido por los Krugerrands, ¿no? Pero esto no es un Krugerrand, esto es una moneda acuñada cuando Paul Kruger era presidente de la República de Sudáfrica y de hecho muy poco tiempo después de que estallase la Segunda Guerra Boer, ¿no? Esta Segunda Guerra Boer estalló en octubre del año 1899 y se acuñó como digo, el día 2 de noviembre de 1899. Bueno, hay que ver que la fecha que pone en el reverso pone un pond 1898. Bueno, yo estoy diciendo que esta moneda se acuñó en 1899. Sí, y justamente por haber estallado esta Segunda Guerra Boer, tiene la fecha que no le toca, porque bueno, se acuñaban las monedas en Pretoria, pero la maquinaria y los cuños venían del extranjero. Entiendo yo que de Alemania, porque las primeras monedas de este pond, con denominación de un pond, se acuñaron en Alemania. Así que en 1899 mandaron nuevos cuños para que se acuñasen en Pretoria nuevas monedas, ¿no? Ya con fecha de 1899, pero los ingleses interceptaron el barco, no lo dejaron pasar y no llegaron los nuevos cuños a Pretoria para acuñar las monedas. ¿Qué hicieron entonces? Dijeron, bueno, pues entonces vamos a utilizar los cuños de 1898 y lo que vamos a hacer es simplemente meter un punzón con un 9 de manera totalmente artesanal. Y lo metieron en el anverso, justo debajo del busto de Paul Kruger. Ahí lo podéis ver, que hay un 9 muy fuerte, ¿no? Vale, pues eso es lo que hicieron. Lo que pasa es que dijeron, no, nos hemos pasado. Este 9 es demasiado grande, porque no cabe en el campo, o sea, acaba, digamos, entorpeciendo el busto de Paul Kruger. Así que lo que hicieron es hacer otros punzones más pequeñitos y poner un 9 más pequeño. Y ya en vez de poner un solo 9 pusieron 2 9. O sea, al final ahí pusieron 99 debajo del busto de Paul Kruger. Esa moneda con 99 también está en esta subasta Platinum. Pero la cuestión es que monedas con un solo 9 y así de grande solamente acuñaron una. Solamente acuñaron un ejemplar. Con los dos 9 acuñaron 129 ejemplares. Pero con un 9 solo acuñaron una. Así que esta es una moneda única. Esto está todo muy bien descrito, hay documentación que da todos los detalles. Por eso sabemos que se acuñó justamente a las 10:30 de la mañana del 2 de noviembre de 1899. Por si fuera poco, resulta que ahí estaba presente
un tal Macron, que era cónsul de Estados Unidos en Sudáfrica. Y este Macron fue el que se hizo con la moneda. O sea, de los que estaban allí, pues él por algún motivo dijo, oye, esta me la quiero quedar yo, y se la dejaron llevar. Y entonces, debajo del busto, no se aprecia muy bien en esta fotografía, pero si echáis un vistazo en la web de Heritage lo vais a ver muy bien, debajo del busto aparece una M. Esta M es de Macron. A ver, esto eran prácticas que todavía se hacían en la época, lo de marcar monedas para demostrar, por un lado, que son tuyas, propias, y en este caso además para que él estuviese seguro de que esta moneda era auténtica y de que solamente se iba a haber hecho esta. O sea, era una especie de firma suya para impedir que alguien más hiciese otras monedas con un solo 9. Así que aquí tenemos, por un lado, ese 9 grande y por otro lado la M, que son los signos o símbolos, como lo queramos decir, que facilitan decir que esta moneda es auténtica y es la única que se hizo. A ver, esta moneda ha sido, vamos, totalmente icónica en lo que es la historia de la numismática de Sudáfrica. Estuvo en la colección del rey Farouk, ha pasado por otros coleccionistas insignes. Al parecer, la última venta se hizo en el año 2010, fue una venta privada y se vendió esta pieza por unos 2,7 millones de dólares. 2,7 millones de dólares en el año 2010, de manera privada. Veremos ahora lo que se remata en la subasta de Heritage. Otra moneda muy icónica, no tan rara como la anterior, pero también muy rara y sobre todo muy demandada, es estas 5 libras del año 1839. Se trata de la famosa moneda de Una and the Lion. Y si preguntas a cualquier inglés aficionado a la numismática, la va a conocer y te va a decir que es la moneda más bella de la historia. Bueno, no sé si cualquier inglés, la verdad, porque va a haber otros que te digan que la más bella de la historia es la corona gótica, que también está en la subasta de Platinum de Heritage. Pero el tema es que tanto la corona gótica como la Una and the Lion se las debemos al mismo grabador, que es William Wyon. La verdad es que es una auténtica obra maestra. Ahí tenemos ese busto juvenil de la reina Victoria con ese recogido me parece maravilloso. Y luego ese busto le da mucha personalidad a la vez que ternura y belleza, ¿no? Me parece una moneda, un retrato precioso. En el reverso lo que tenemos es, de nuevo, a la reina Victoria con un vestido que no deja de ser también un vestido gótico o neogótico, como lo queramos decir, y el león, ¿no? Esta representación se basa en, pues en un poema de Edmund Spenser, que es La Reina Ada. Es un poema que se escribió a finales del siglo XVI y que era poco menos que una alegoría o un canto a la reina Isabel I, pero bueno, pues se trasladó, ¿no?, a la reina Victoria. Es una moneda bien grande, ¿eh? Una vez os pude enseñar un ejemplar en vivo. Cuando estuve en Chicago, os enseñé un ejemplar en vivo de esta pieza. Es una pieza grandota, pesa casi 40 gramos, para que nos hagamos una idea. Por cierto, que hay una leyenda arriba en latín que significa Dios dirige mis pasos. Bueno, como veis, una pieza muy bonita y llamativa, y bueno, yo creo que cualquier persona que le interese la numismática inglesa va a estar deleitándose con un ejemplar como este. Otra moneda más pesada todavía es esta de 12 rublos del año 1830. Es una moneda acuñada a platino, y es que en Rusia se empezaron a acuñar platino a partir de 1828, porque aparecieron ciertas minas de platino en Siberia. El platino había sido descubierto a finales del 18 en Colombia. Cuando estuve en Colombia estuve hablando bastante de la aparición del platino ahí en este país. Y resulta que después Rusia encontró bastante platino en sus minas. Claro, era un metal nuevo, entendían que era un metal precioso, pero no sabían muy bien cómo comercializarlo. Entonces, para favorecer su comercio, lo que hicieron fue amonedarlo. Hicieron bastantes monedas de 3 rublos y luego muchísimas menos de 6 rublos y muchas menos todavía de 12 rublos. El primer año en acuñar monedas de 12 rublos fue justamente este, el de 1830.
y solamente se acuñaron 1.428 ejemplares. Se acuñaron monedas en platino entre 1828 y 1845. Y diréis, ¿pero por qué? ¿Porque dejaron de aparecer platino en las minas de Siberia? Pues no, no por eso, sino porque luego se dieron cuenta de que el platino pues era muy volátil, ¿no? El precio del metal variaba mucho. Claro, eso es un problema muy grande, porque si estás dando un valor a una moneda acuñada en platino que está en principio referenciado, que puede ser equivalente a una moneda en oro, si el valor del platino varía mucho, te pueden venir de repente todas las monedas que hayas emitido y gente que te diga, oye, que quiero que me des el equivalente en oro. Y entonces tendrías un problema económico en Rusia, ¿no? Bueno, pues de esto se dieron cuenta, pues como digo, para 1845 y lo que hicieron fue ir retirando estas monedas de platino. Que yo sepa, son las únicas monedas de platino acuñadas en la historia, estas que se hicieron en Rusia entre 1828 y 1845. La de 12 rublos es la más grande y además este es el primer año de acuñación y por si fuese poco, este ejemplar en concreto está en calidad MS63 Proof-like. O sea, que no es una acuñación proof, pero lo parece. ¿Vale? Está sin circular y parece proof. O sea, esto es un piezón tremendísimo, además de su rareza. Una cosa bárbara. Pertenece a la Eternal Collection. Y por cierto, como el platino es un material muy denso, muy pesado, esta moneda pesa mucho, son 41,42 gramos lo que pesa. Una pieza súper interesante, como veis. Otra más que me ha llamado la atención son estos 5 francos de 1815, donde aparece Napoleón Bonaparte. A ver, Napoleón había estado ya encerrado en Elba, pero resulta que aprovechó ahí en 1815 que a Luis XVIII pues la gente tampoco es que le tragase mucho y lo que hizo fue reunir un pequeño ejército y avanzar contra París. Y resulta que se hizo proclamar emperador. Esto es lo que se llama el gobierno de los 100 días de Napoleón. ¿Qué no fueron 100 días? Creo que fueron 111 en total, una cosa así. Fue desde el 1 de marzo de 1815 hasta el 18 de junio de 1815. Ese pequeño tiempo, Napoleón volvió a ser emperador y claro, esto pues, no gustó nada a nadie. O sea, después de haber montado la que montó Napoleón, pues de repente vuelve a estar siendo emperador de Francia y obviamente pues todas las potencias de Europa pues, se unieron en lo que se llamó la séptima coalición para ir contra Francia. ¿En qué desembocó todo esto? Bueno, pues en la famosísima batalla de Waterloo. ¿Vale? Ahí Francia dio el todo por el todo, se enfrentó a Inglaterra y a Prusia a los dos a la vez en la batalla de Waterloo y Francia fue derrotada en una batalla extremadamente sangrienta, de las batallas más sangrientas de la historia. Entonces, bueno, este pequeño tiempo, este gobierno de los 100 días que se han llamado, bueno, pues aquí se acuñaron unas pocas monedas, entre ellas estos 5 francos. Así que ya podéis entender que esto es una moneda muy icónica para la historia de Francia y también para la historia de Europa. Y ya por último, quería mostraros estos 100 soles de Lima. Es una moneda peruana, yo creo que es un diseño por todos conocido, y es una moneda de la que, bueno, ya he hablado en el blog numismático hace tiempo de ellas, pero bueno, es conocido por todos y es una moneda que generalmente es de inversión, porque la mayor parte de las que se encuentran son de años muy comunes. Pero también hay años que son muy raros. O sea, hay gente que colecciona estas monedas y coleccionarlas son difíciles, porque igual que hay años que son muy comunes y que valen su peso en oro, hay otros años que son muy raros. Y el más raro de todos es justamente este, el de 1958. Solo se acuñaron 101 ejemplares. Así que fijaros, para la cantidad de gente que quiere tener todas las monedas de 100 soles de Lima, solamente hay 101 ejemplares acuñados. No sé cuántos quedarán a día de hoy, pero estamos hablando de una moneda muy cara, o sea, de decenas de miles de dólares cada ejemplar. Lo que no sé, y esto a mí me gustaría que alguien, si lo sabe, lo comentase en los comentarios, lo que no sé si esta moneda se podrá importar como oro de inversión en España, porque en principio estas monedas de 100 soles están consideradas en la Unión Europea como monedas de oro de inversión. Entonces, en principio, si son monedas de oro de inversión, se pueden importar sin tener que pagar ningún tipo de aduanas. Pero, claro, esta pieza en concreto vale
numismáticamente mucho más que lo que es el oro de inversión. Entonces, la verdad es que no sé si se podría importar a la Unión Europea como oro o si habría que importarlo como una moneda y pagar las tasas correspondientes. Bueno, a ver si alguien me lo responde. Y si no, en cualquier caso, yo os lo que recomiendo es que echéis un vistazo a esta subasta Platinum de Heritage Auctions. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Como veis, he seleccionado 5 ejemplares de la Edad Antigua, 5 ejemplares españoles, 5 ejemplares internacionales, de los muchísimos que podría haber seleccionado. Muy buenas piezas y nada. En Heritage tenéis descripciones también muy buenas y vídeos que os van a poder hacer disfrutar y aprender. Un saludo a todos y hasta pronto.